Cuando escuchas decir que una persona es loca o ese es un loco por su manera de actuar, de pensar o de hablar, te das cuenta de dos factores, de dos realidades. La primera es que esa persona que está criticando al otro, llamándolo de esta forma, loco, es una persona dañina, chismosa, que gusta de hablar de los demás. Lo segundo, que esta persona ignora todo lo que sabe la otra persona. Siempre digo que lo que genera desconfianza se vuelve en contra de la misma persona. Es decir, cuando el populacho, el público general, el hombre o la mujer común o del común, que no conocen ciertas manifestaciones religiosas o filosofías de vida, para esas personas, los que estudian mucho, los que tienen una forma de actuar diferente a la mayoría, son locos. Y existe, sobre todo en esta sociedad, una manía muy, muy fuerte de llamarle loco a las personas. No solo porque no actúan como ellos, sino porque son personas que en ocasiones no son muy sociables, o sea, no socializan demasiado. Y esto no lo convierte en seres antisociales, sino más bien reservados. Pueden ser personas introvertidas o no. El caso es que centran su existencia en el estudio, en el crecimiento espiritual, en la adquisición de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de los que ya poseen. Por ejemplo, recientemente escuchaba una persona, obviamente de escasos conocimientos, una persona que no ha estudiado mucho, que no tiene un nivel superior, hablar mal de otra persona que es licenciado en español y literatura, que trabaja en una editorial, que es estudiante de budismo y como gusto por la música, esta persona se decanta más por el metal, es decir, la música rock. Como esa persona no escucha reggaetón y no socializa con la sociedad moderna, que se pasa la vida escuchando reggaetón y hablando de más, pues, y escandalizando y vociferando, pues esta persona es visto como un loco, ¿no? También se le llama loco a aquellas personas que usted ve que se dejan crecer la barba. Y una barba larga es sinónimo de una persona que para ellos, ¿no? Para la media, para el público general, es una persona marginada, loca, digamos, un ermitaño. Sin embargo, lejos está de pasarle por la mente a esas personas que ese ermitaño puede ser un erudito, una persona muy sabia o conocedora de una serie de cuestiones que la media o la mayoría desconoce. Y es que cuando no sabes de algo, sencillamente tildas de loco a los demás. O le dices que están perdiendo el tiempo, que para qué estudian eso, que eso no les da dinero, que no les da una mejor posición en la vida, etc. Porque el móvil, la motivación de las personas de la sociedad hoy día es el dinero y el bienestar. Y todo aquello que trae consigo el dinero, los vicios, las modas, las bebidas, fumar, o sea, los hábitos
estos nocivos para la salud. Y esto es realmente lo que ellos consideran como personas normales. El resto son llamados locos. Es una palabra que se dice muy a la ligera a estas personas, a cualquiera que no piense o actúe como ellos, le llaman loco. Y es una pena que la mente de estas personas que critican a los demás, que hablan de los demás, sea una mente tan reducida, tan pobre, ¿no? Ellos no se dan cuenta, obviamente, no tienen la capacidad siquiera para darse cuenta de que son ellos mismos los que al hablar se dan a conocer como personas con una mente pobre, ¿no? Porque siempre he escuchado decir que el chismoso no puede ser sordo. Y si necesitas hablar de los demás, al menos deberías informarte, deberías conocer a la persona. No creo que una persona que sea licenciada en español literatura, que trabaje en una editorial, que además sea un estudioso de la filosofía budista, que no soy partidario de ella, pero bueno, es el gusto de cada quien y el derecho de cada persona a profesar la religión o la filosofía de su preferencia, ¿no? Esto realmente no... otro detalle que pasaba por alto. Esta persona padece de una enfermedad conocida como Parkinson. Y entonces por esta razón también lo ven actuar así y dice, bueno, pues es loco, pero no es loco. ¿Por qué no te acercas al personaje y tratas de conversar con él, familiarizarte con su forma de pensar, sus creencias? Otro detalle muy importante es que es una persona que jamás osaría hacerle daño a nadie o a alguien. Y esto dice mucho de la persona. Más daño hacen los que critican, los que hablan mal de esos que llaman locos, que esos locos que no dañan a nadie, que son incapaces de dañar a los demás, incluso con la palabra. Es realmente triste, es penoso que existan tantas personas en la sociedad que se comporten como estos seres ignorantes y chismosos que viven pendientes de la vida de los demás. Son capaces de sacarse un ojo para ver al otro ciego, como el cuento del rey que tenía dos súbditos, y como el rey no tenía hijos, les dijo a los dos súbditos que pensaran lo que querían pedirle, ¿no? Para cuando él muriese, ¿no? Para ver cuál de los dos era merecedor de heredar su reino. No especifica el cuento si eran dos caballeros o eran dos personas sencillas, normales. Bueno, a fin de cuentas es un cuento. Y estas dos personas, uno era muy ambicioso y el otro era un envidioso. El rey les dijo que pensaran durante la noche lo que le iban a pedir al día siguiente, y así lo hicieron. Con la condición de que lo que uno pidiera para sí, él se lo daría el doble al otro, ¿no? Y entonces se fueron para sus casas, para sus respectivos hogares, y el ambicioso pasó la noche meditando en que iba a pedirle al rey, y decía, bueno, si le pido 10 acres de tierra, al otro le va a dar 20. Si le pido 10 bolsas de oro, al otro le va a dar 20. Y entonces concluyó que no le iba a pedir nada. Dijo que no quería nada para sí, y de esta forma no le daría nada al otro. Este fue el ambicioso. Sin embargo, el envidioso, que es lo mismo que un chismoso, un bretero, una persona traicionera, de lengua bífida, como la de una serpiente,
al otro día, cuando se acercan al rey, el rey les pregunta, bueno, ¿qué decidieron? ¿Qué van a pedir? El primero en hablar fue el ambicioso. Le dijo, mi señor, mi rey, yo no quiero nada, no quiero que me dé nada, no. El rey se asombró de aquella sinceridad, de aquella, perdón, de aquella expresión, de aquella forma de obrar, porque el rey obviamente los conocía. Al menos sabía qué clase de personas eran. Lo que no sabía era lo que le iban a pedir, obviamente. Porque usted, de una persona ambiciosa, espera que le pida todo, que le diga que es merecedor de todo, como el caso de las organizaciones templarias modernas, que hay personas que llegan exigiendo, pidiendo, queriendo grados, cargos, honores, medallas, aún sin merecerlos. Por eso es que le hago esta historia, ¿no? Y que también les hago comparto en este audio, esta charla sobre algo que escuché, que es parte de las vivencias cotidianas, ¿no? Para que vean hasta qué punto ustedes deben evitar estos males, ¿no? Que corrompen a la sociedad ya putrefacta en la cual vivimos con las personas que convivimos, que nos rodean, ¿no? Y cuando le tocó el turno al envidioso, le dijo sin más al rey, sin muchos miramientos, le dijo que él pedía para sí que le sacara un ojo. La moraleja de este cuento es que el envidioso no solo no quiere que te den algo, sino que no quiere nada para ti, o que puede hacerte daño o desearte todo el mal del mundo. Él dijo, bueno, si me saca un ojo a mí, al otro le van a sacar los dos ojos y ya no puede gobernar. Por tanto, el heredero de todo el reino, de todas las posesiones del rey, voy a ser yo. Esto obviamente consternó mucho al rey, y bueno, ya ustedes saben cuál sería la decisión que tomaría ese monarca si fuese un rey sabio, ¿no? En mi caso, obviamente, yo le daría por herencia todo el reino y todos mis bienes, mis posesiones, al que no pidió nada para sí. Y al otro pues lo complacería con su petición. Aun cuando me diga que no cumplí mi palabra, porque yo les había dicho que al otro le iba a dar el doble de lo que ese pidiese, ¿no? Pero realmente estos actos, estas acciones de estas personas así, hay que castigarlas y no complacerlos en sus deseos, en sus peticiones, no obrar de manera que esa persona se salga con las suyas, ¿no? Esto realmente es penoso. Vuelvo y repito, es bastante penoso, es engorroso que existan personas así en la sociedad, ¿no? Obviamente usted no puede esperar menos de una sociedad tan mediocre como la nuestra, como la sociedad de hoy día, que no gustan del estudio, de la investigación, de la lectura, que son incapaces de siquiera pensar que leer o estudiar edifica, construye, desarrolla sus mentes, su capacidad para razonar, para pensar, para darse cuenta de muchas cosas que obviamente sin ejercitar la práctica de la lectura, el estudio y tal, no pueden desarrollarlo, ¿no? Y solamente viven pensando en el dinero, en el bienestar,
y en hablar mal de los demás, obviamente. En eso es en lo que más pasan su tiempo. Que si cobraran, que si ganaran algún dinero por eso, créanme que iban a ser las personas más ricas y millonarias del mundo, ¿no? Esto, les comparto este audio, ¿no? Esta anécdota, porque realmente cada vez que escucho a las personas manifestarse así, me doy cuenta de que son muy, muy, muy pobres de mente, de espíritu y de todo. Y no solo se da con los jóvenes, también hay personas adultas, como la de esta anécdota, que se refieren así a otras personas y vuelvo y les repito, es muy, muy penoso. No puedo decirles en este momento, no sé si le comunique a esta otra persona sobre este hecho. Quizás ni le interesa, porque ya les digo, es una persona que no vive con los demás, que no le importa ni lo que piensan de sí mismo, porque en primer lugar porque lo sabe, porque sabe cómo piensan de él, y en segundo lugar porque no considera que sea provechoso invertir un minuto de su tiempo en pensar, escuchar o emitir algún criterio al respecto. Esto también me recuerda una máxima, ¿no? Una expresión acerca de cuando una persona viene a contarte un chisme o algo, un brete, o viene a hablarte mal de otra persona. Si esto no es bueno ni es real, o sea, no es verídico, no es bueno y no le aporta nada, pues ahórrate el trabajo de escuchar esos criterios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que casi siempre estas personas así encuentran siempre un receptor. Es decir, ellos como emisores en el proceso de comunicación siempre van a encontrar un receptor que los va a escuchar y va a secundar en su opinión. Porque así sucedió en esta anécdota en el día de hoy, ¿no? Esa otra persona que estaba escuchando dijo, pues sí, es un loco, ¿entiendes? Y te quedas así y dices, por Dios, ¿vale la pena? La pregunta es, ¿vale la pena interferir en la conversación entre dos ignorantes, entre dos personas necias, para decirles que están en un error e intentar sacarlos de ese error? No vale la pena, porque estas personas no van a entender tus razonamientos, su capacidad se lo impide. Lo mismo les decía en una ocasión cuando hablaba sobre los famosos cristianos evangélicos protestantes que van por la calle predicando el evangelio a su forma, a su manera. Y es bueno cuando se predica el evangelio de una manera inteligente, basándose en un conocimiento o en un deseo de bien para la humanidad, para la sociedad, y no como un afán o un deseo de captar, de reclutar personas para una iglesia, casa o templo donde se celebra un culto que en muchas ocasiones he tildado de orgías o de culto al demonio o sabe Dios a qué. Porque el hecho ese de hablar en lenguas que ellos piensan que es un don de Dios, para mí no tiene que ver una cosa con la otra. Ellos en sus orgías y sus algarabías, ellos se les enreda la lengua y no se les entiende lo que dice, y ellos creen que están hablando lenguas angélicas, y yo dudo que los ángeles hablen así. Creo que están escuchando la bulla, el escándalo que hay de fondo que tengo detrás de mí, un poco distante, no es muy cercano,
pero se escucha con vehemencia porque están hablando alto. Eso es la sociedad moderna. Esa es la sociedad que yo escribo con Z y con doble O, es decir, sociedad. Es una sociedad que está mezclada con simios, con animales, con personas que involucionan constantemente, que se han quedado estancadas en el tiempo y el espacio, mientras que otras, que es el contraste, evolucionan, crecen, estudian, se preparan cada día, investigan, contrastan fuentes, etc. Tristemente es así, penosamente es así. Y espero que algún día esta sociedad entienda que esas manifestaciones, tanto como el pasarse la vida vociferando, escuchando reggaetón, bebiendo cerveza, bebidas alcohólicas, fumando, etcétera, eso realmente no les otorga, no les provee de ninguna virtud. Más cuando esas personas te dicen que, cuando les criticas esa manera de actuar y te dicen que de algo tienen que morirse y que eso es lo que se van a llevar cuando se mueran, es decir, la alegría, la música, la fiesta, todo lo que disfrutaron y vivieron. Esto es algo que es una total mentira, una total estupidez. Porque cuando estas personas son, digamos, más viejas, es cuando se dan cuenta de todo el tiempo que perdieron. Y es cuando realmente se dan cuenta de que la vida no es bailar, brincar, reír, gozar, escuchar música, los viajes, la diversión, etc. Creo que es más reconfortante viajar, conocer lugares, que pasar el tiempo fiestando, disfrutando, bebiendo, fumando, escandalizando, vociferando. Y esto es un mensaje también para las nuevas generaciones que nos preceden, ¿no? Esto quizás alguno diga, bueno, pero viniendo de un pobre caballero de Cristo, viniendo de un caballero templario, es algo muy riguroso, muy vertical, muy recto, muy digamos, muy estricto. Una vida que no están dispuestos a vivir todos esos simios, todos esos animales que forman parte de esta sociedad. Y bueno, se van siempre por lo más fácil, por la vía más fácil. Se especializan en copiar a los demás. Es como ya dije anteriormente, como los simios que se copian unos a otros. Si ellos ven a uno vociferando, el otro vocifera también. Si ven a uno fumando, el otro también quiere fumar. Y así sucesivamente. Es una cadena. Esto realmente, ya le digo que es penoso, es muy engorroso, muy triste para una sociedad del siglo XXI. En pleno año 2024, que las personas se sigan comportando de esta forma. Pero al menos los que hacen esto solo se dañan a sí mismos. Los peores, los más dañinos, los que se pueden catalogar o considerar como víboras venenosas, como serpientes, son los chismosos y los envidiosos. Estas personas que, como dije al principio, viven el día a día, o sea, en lo cotidiano, todos los días, hablando de los demás, fijándose en los demás, en la vida de otros y no en su propia vida. De allí se desprende el versículo bíblico que dice más o menos así: no mires la paja en el ojo ajeno cuando en el tuyo
traes una viga. No digo que a veces el momento, que la ocasión y el lugar es oportuno para la crítica, ¿no? Pero la crítica constructiva, la crítica que te hace mejor persona cuando entiendes que al llamar a una persona y decirle que va por un mal camino, que lo que estás haciendo es incorrecto, que lo que estás haciendo no es algo que te beneficie a ti, sino a esa persona, porque ya transitaste por ese camino, porque ya tienes una mayor experiencia. Aunque muchas veces esas personas, sobre todo si son jóvenes, creen tener la razón en todo, y yo digo que es como que quieren construir su propio imperio, ¿no? Y desoyen los consejos de los adultos, de los mayores. Y aun cuando la juventud necesita de esa guía, de esa enseñanza de los mayores, de los ancianos, yo me atrevería a coger a toda esa juventud que piensa de esa manera y los sitúo en una región, en cualquier parte del mundo, en una región a ellos solos, donde obviamente habrá campos que sembrar, fábricas que atender, o sea, para producir alimentos, etcétera. A ver cómo se desempeñan, qué hacen. Estoy casi convencido de que al final, perdón, cuando ellos vean que tienen que trabajar, que tienen que ser responsables, que tienen que beber menos, pensar menos en el divertimento, en la recreación, cuando ellos vean que su alimentación depende de una manera de pensar diferente, enseguida van a buscar a los adultos, a los mayores. Porque los mayores, los adultos, son quienes realmente los mantienen. Algunos de estos jóvenes son negociantes, hacen dinero, se buscan sus propias cosas, ¿no? Se compran su comida, etcétera. Pero siempre cuentan con el apoyo, con la ayuda de un mayor, de una persona mayor, de sus familiares y amistades de mayor edad. Por eso no creo que puedan sobrevivir solos. Una generación completa de jóvenes no creo que pueda sobrevivir sola sin los mayores, sin sus mayores. Es por eso que nosotros los pobres compañeros de Cristo, los caballeros templarios de este siglo, también exhortamos a la juventud a respetar y valorar a sus mayores. Dedicarles tiempo, sentarse con ellos, escuchar sus anécdotas, sus vivencias personales, es realmente un acto de humanidad, de altruismo, de generosidad, de humildad y de amor, darle el lugar, el espacio que se merecen las personas mayores, escucharlos, atenderlos, contar con ellos, aunque los jóvenes se sientan que pueden mover montañas por su impetuosidad, por su juventud, por su entusiasmo contagioso, que también va acompañado de una inexperta mentalidad. Es decir, todavía no han transitado por una serie de sucesos que los convierten ni en personas mayores, ni sabias, ni experimentadas. Por eso es que están destinados a fracasar, a tropezar, a equivocarse muchas veces y algunos a caer en profundos estados depresivos, crisis existenciales, etcétera. Entonces, para no irme mucho del tema, quiero también hacer un llamado a la reflexión, al entendimiento, a la observación y al conocimiento de estas personas que muchos marginan porque creen que son locos. Pienso que hay que conocer a la persona, que hay que
informarse de la persona, ver quién es. Detrás de esos disfraces o ropajes no muy vistosos se puede encontrar una persona muy sabia, una persona con la que se puede conversar, a quien puedes escuchar y aprender mucho de esas personas, ¿no? Por mi parte, en lo que a mí respecta, a mis 47 años de edad, cumplo 48 en el mes de julio, me he dado cuenta, la vida me ha llevado por derroteros muy difíciles. Digo la vida porque es una expresión popular, pero no creo que sea la vida. Me ha llevado por derroteros muy difíciles y esto me ha permitido observar a las personas, darme cuenta de cómo son las personas, de quién te aporta y quién no, quién es nocivo, quién es una persona muy peligrosa desde el punto de vista no físico, sino de lo que puede decir o hablar de ti. Estas personas, vuelvo y repito, que viven pendientes de la vida de los demás, que viven criticando, que viven tratando de hacerte, si ellos pudieran hacerte caer, si ellos pudieran verte peor de lo que estás, créeme que harían todo lo posible porque así fuera, ¿no? Y estas personas son las que nosotros llamamos demonios, son las que nosotros llamamos enemigos de la humanidad y son las que nosotros llamamos verdaderos entes negativos, fuerzas malignas, energías negativas que nosotros los templarios de este siglo tenemos que combatir. En primer lugar, en primera instancia, cuidándonos de estas personas, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, para no permitir que sus dardos envenenados entren o penetren en nuestro interior, en nuestra mente, para que no nos laceren, para que no nos hagan daño. Y ayudar a otros a evadir o evitar a estas personas con argumentos convincentes, con ideas fehacientes de que esa persona no le conviene. Esta es una de las cruzadas de los templarios en este siglo. Porque el mal, llámese ora demonio, ora diablo o como lo quieran llamar, se manifiesta en estas personas más que en cualquier otra. Pudiéramos decir que un asesino, un violador también forma parte de este tipo de personas. Pero al menos el asesino, el violador, una vez que delinque, que comete estos delitos, está tras las rejas, está cautivo, privado de libertad. Pero estas personas, los chismosos, los envidiosos, estas personas siguen libres, siguen en medio de toda la sociedad. Y bueno, allí se los dejo. Les deseo una grata jornada donde quiera que se encuentren. Mucha salud, prosperidad y bendiciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este audio. Y recuerden que los templarios en este siglo, los que tenemos el espíritu del temple, los que vivimos el temple desde el espíritu, desde el templo del espíritu, que no es el cuerpo físico, estamos enfrascados en esta lucha. Muchas gracias.